encontrar gente que le dé gracias a Dios y gente que sea agradecida. La ingratitud es lo más difícil que hay, lo más común que hay en esta vida. La ingratitud es lo más común, lo más normal. Lo menos común, lo que menos hay es la gratitud. Entonces, esta semana se nos recuerda el Día de Acción de Gracias. Va a ser el jueves. Pero qué bueno que desde ya nos vayamos preparando. Yo no creo que el jueves ustedes en la tarde estén preparando la cena. No, ya la cena la están preparando desde el lunes. Y ya saben qué van a comprar, qué van a hacer. Bueno, ve, se va preparando la comida de Acción de Gracias. Pero qué bueno ir preparando nuestro corazón desde este momento para darle gracias a las personas que están a nuestro lado, darle gracias a los acontecimientos que nos han pasado durante este año y darle gracias a Dios, ¿no? Amar a Dios, como nos recordaba la hermana, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo es una buena manera de uno estandarizar, de medir la vida. Entonces, ¿qué le voy a dar gracias a Dios? ¿En qué le voy a dar gracias a mis hermanos? ¿Y en qué le voy a dar gracias a este cuerpo, a esta vida, lo que Dios me ha dado, lo que soy yo? ¿Cómo voy a dar la acción de gracias? Amén. Bueno, entonces vamos a hacer eso al final de la predicación. Pero vamos a tomar el texto que tiene que ver con la acción de gracias, pero vamos a tomar el texto de Marcos en el capítulo 13, versículos del 1 al 8. En este texto, Jesús predice la destrucción del templo. Está hablando de la destrucción del templo y unas señales antes del fin. Si podemos ver la manera como dice el texto, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto lo dijo Jesús saliendo del templo. Cuando Jesús sale del templo, dice eso. Y la otra es, en el versículo 3 dice, y se sentó. Ya no saliendo del templo, sino se sentó frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a enseñarles, a decirles. Entonces, yo quiero hoy, les quiero invitar a algo que el Señor me reveló. Y es, siempre hablamos de la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia de Dios. Vamos a entrarnos un poquito más, no solamente en sentir la presencia de Dios, sino en ser la presencia de Dios. ¿Ves la diferencia? Una cosa es sentir y otra cosa es ser. Yo lo veo muy claro con el Buda y Jesucristo. El Buda sintió la iluminación y Jesús es la iluminación. Una cosa es sentir uno que lo está iluminando la luz, el foco, la bombilla, la lámpara. Y otra cosa es ser yo la lámpara que ilumine. ¿Sí? Y Jesucristo eso es lo que quiere. Porque Él dice, el Buda, 500 años antes de Jesús, una corriente hermosa espiritual que hay en la humanidad, y que nosotros decimos Buda, pero es que Buda, la palabra Buda significa iluminación. Entonces, es una corriente antiquísima de todos los seres humanos que desean ser iluminados. Los buscadores siempre deseamos ser iluminados, porque qué duro es estar siempre en la oscuridad. Entonces, cuando llega el día, pues uno se siente más cómodo, más tranquilo, sabe por dónde camina, y uno viaja mejor de día que de noche. Entonces, iluminación es eso. Eso significa Buda. Pues eso sucede que 500 años antes de Cristo, una persona sintió que lo más valioso que había para él era estar iluminado. Era el despertar espiritual. Y lo hizo bajo 3 aspectos en la vida. Caminó y se dio cuenta que
la gente envejecía. Entonces no voy a permanecer toda la vida joven. A mí me encanta cuando las muchachas y los jóvenes también son muy vanidosos, se paran frente al espejo y dicen, qué hermosa soy. Y digo yo, no te preocupes, eso también pasará. Ya, mira a tu abuelita, era parecida a ti y mírala cómo está. ¿Sí? Entonces, todo pasa. Ahí es donde está la clave. Envejecemos. La otra clave de la iluminación es enfermamos. La gente se enferma. O sea que no todo el tiempo voy a estar sano. No, pues fue que el Señor no me dijo que mayo fuese eterno. Y he pasado muchas noches serenas, pero tampoco me dijiste que no iba a pasar, que todas las noches iban a ser buenas. También había noches oscuras, difíciles. La enfermedad es una de las cosas por las cuales nos enseña la vida que tenemos que ser agradecidos cuando tengamos la salud, que tenemos que ser agradecidos cuando tengamos la lucidez, que seamos capaces. Yo por eso me grabo y a mí me encanta grabarme, porque cuando yo miro las fotos de cuando yo tenía 15 años, 20 años, uy, qué hermoso. Sí, y ahora mire, ¿y para dónde voy? Va pasando. Entonces, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios por cada momento que se vive? Tómense fotos ahora, grábense ahora, para que cuando estén mayores vean la diferencia. Y ser uno agradecido por esos momentos valiosos y maravillosos con los cuales uno vivió. Y la tercera que él vio era que todos morimos. Ahí se ilumina uno. Cuando uno descubre esas tres cosas, que uno envejece, que uno se enferma y que uno muere. Cuando uno descubre que va a pasar eso en la vida de uno, entonces hay muchos motivos para darle gracias a Dios y a la vida, porque es más tiempo el que pasa uno aliviado, joven, es un tiempo valioso, vivo, despierto, más nosotros cuando decimos que para los que vivimos en Cristo no morimos, sino que la vida sigue eternamente. ¿Ve? Entonces, vamos a ser eternos. Muy bien. Pero eso lo dijo el iluminado, cuando fue iluminado. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros la iluminación? Que nosotros iluminemos al otro. Como dijo Jesucristo, vosotros, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Pero vosotros también sois la luz del mundo. Entonces, cuando nosotros ya dejamos de ser iluminados por la luz, sino que nos convertimos en iluminadores, ese es el aspecto que les quiero invitar en el día de hoy. Y parece que hablando de enfermedad la voz se me está yendo, ¿verdad? Me está cambiando, estoy pasando de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia. Y ya le pido disculpas a los cantantes esta tarde. Lo más probable es que si sigo así, no voy a llegar ni abajo. Voy a bajar la voz para que no se me vaya. Entonces vamos a mirar tres aspectos. Hermano, mire, yo después de predicar esta reflexión en esta mañana me puedo morir tranquilo, porque es bonita esta predicación que le voy a hablar. Ya hablé de cuando uno es iluminado. Cuando uno es iluminado es cuando uno toma conciencia de que va a enfermar, de que va a envejecer y que va a morir. Y por eso tiene que uno despertar. Ahora le voy a hablar cuando uno ya no es el iluminado, sino que uno es el iluminador, el protagonista. ¿Cuándo es eso? Mire, cuando sucede esto, porque somos como Jesús. Es que qué bonito cuando uno ya no dice, Jesús, ilumíname, sino cuando yo digo, yo soy Jesús que te ilumino, porque somos Jesús, somos como Jesús, tú eres la luz.
O sea, no miras para allá, sino que ya miras hacia acá, ya es protagonista. Entonces, primer punto. Mateo, bueno, voy a decirlo por los títulos. Mire, una de las cosas. Cuando Jesús se sienta, enseña. Cuando camina, acompaña. Cuando tú estás sentado, como ahorita, yo siempre había dicho que cuando uno se sienta es para aprender. ¿Sí? Porque en la oración también hay actitudes. Cuando tú quieres pedirle perdón a Dios, ¿cómo haces? Te arrodillas. Cuando uno quiere como conversar con Dios, se sienta. Y cuando uno quiere como alabar a Dios, entonces se levanta, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Son actitudes. Entonces, ¿cómo te conviertes tú en un iluminador? Haz como Jesús, haz de cuenta que tú eres Jesús. Entonces, como tú eres Jesús, tú eres la presencia de Dios, tú eres Dios. Tú estás haciendo partícipe de la divinidad. Entonces, Jesús se sienta, enseña y cuando camina, acompaña. Primer punto. En Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿ve? Se sentó, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y ahí fue donde hizo el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Cuando Jesús se sienta, enseña. La mamá dice, venga mijito, sentémonos aquí, que quiero conversar contigo. Qué bonita actitud. Que tú tomes al amigo, al esposo, a la persona. Sentémonos y conversemos. Estás siendo como Jesús. Estás tú iluminando a otro. Estás iluminándote a ti mismo. Eres la luz. Estoy hablando es que tú eres el protagonista. Cuando tú has llamado a alguien a decir, sentémonos y conversemos. ¿Qué hace uno cuando tiene un problema con alguien? Huye. No, a ese ni me lo nombre. No quiero verlo. Se le esquiva. Va uno caminando y dice, no, ya viene fulano, yo me le quito. Y voltea uno, da la vuelta por la manzana. Ese es ser como Jesús. Sentarse, conversar, enseñar. Otras veces, caminar. También uno es iluminador. Dice en Mateo 13:3. Bueno, en Mateo 13:3 es otro ejemplo de cómo se sentó. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando esto suceda. Y él empezó a enseñar. Pero en la compañía es en Lucas, en el capítulo 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, los que iban en la caminata de Emaús, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús, este ejemplo bonito sobre esa parábola o ese poema de las huellas en la arena, que la persona caminaba y cuando le iba bien las cosas, veía 4 huellas, las 2 de él y la que Jesús que lo acompañaba. Y cuando tenía problemas, solamente veía 2 huellas. Entonces le reclamó, Señor, ¿cómo es eso? Cuando estoy alegre, contento y pasándola bien, tú caminas a mi lado. Porque veo que dejan 2 huellas, quedamos 2 personas que van caminando. Pero cuando tengo problemas ya, tú me abandonas. Mire que me dejas solo, son mis huellas. Entonces dice, no, Señor. Cuando estás contento y feliz, yo camino a tu lado. Pero cuando tienes problemas, esas huellas que ves no son las tuyas, sino las mías, porque yo te llevo en mis brazos. ¿Por qué lo conté? Para que no se nos olvide, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Pero lo cuento para que nosotros caigamos en la cuenta que Jesús camina a nuestro lado. ¿Cuándo nos volvemos nosotros iluminadores? Cuando caminamos
al lado de la persona. Llegó Delma, dice que después de 2 años, yo creo que era menos, y le dije yo, está en el estudio bíblico, ¿quién le va a ayudar a Delma a caminar del salón social al templo? Y dice el hermano Humberto, yo la llevo. ¿Ve? Caminar al lado de otro es ser protagonista. No, dejámoslo, se cayó, que se caiga. No sé si han visto las propagandas de los niños con síndrome de Down, que corren y cuando se cae uno, se regresa. Y todos llegan igualitos, agarrados de la mano a la meta. Esto no es llegar solos, esto es llegar todos. Caminar al lado de otro. Ya somos protagonistas. Entonces, hemos aprendido 2 cositas en la primera actitud de Jesús. Sentados o caminando. Sentados para conversar con el otro. Caminar para acompañar al otro. Amén. Vamos a ver otra actitud. Cuando Jesús trabaja y cuando Jesús duerme. ¿Puedo yo dormir? Sí. ¿Estás siendo como Dios cuando tú duermes? Claro. Porque Dios está conmigo también. Cuando trabajas, también. Por eso, cuando alguien se queda dormido en la predicación, no lo despiertes. Déjalo porque ese también está con Dios. Y lo voy a explicar. No lo despiertes, déjalo tranquilo. Cuando Jesús se despierta, Juan 5:16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de trabajo. Pero él respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Este es cuando Jesús trabaja. Dije que iba a hablar de Jesús despierto y Jesús dormido, Jesús trabajando. Cuando Jesús despierta, está trabajando. Qué bonito este texto. Dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? También seguimos en la presencia de Dios. Y está en Mateo 8, 23 al 27. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Las temporales que se nos presentan, las dificultades, la enfermedad, la vejez o la muerte. Dice que mientras las olas sacudían la barca, Jesús dormía. Qué duro. El hermano empezó con hoy empezó la clase bíblica con esa pregunta. Cuando estás en los momentos de dificultad, ¿tú le das gracias a Dios o no eres capaz de darle gracias a Dios? Y nos agrega, dice, y es más, recuerda que esas dificultades no están por Dios, sino por ti. No las remata ahí tan feo. Dice, no, ¿cómo que es? O sea, que traje que estoy llevado y fui por culpa mía, no fue por nadie más. Entonces, le das gracias a Dios. Sucede que Jesús, mientras estaba en la tempestad, en las dificultades, se acercaron los discípulos y le despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe, porque mientras yo estoy durmiendo, mi fe está activa y nada nos puede pasar. Es decir, que cuando tú tengas dificultades, quédate quieto. Deja que pase. Lo hizo Elías cuando estaba siendo perseguido por Jezabel. Lo hizo David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y lo hizo Jesús cuando estaba en la tormenta. No quieras apagar el fuego. Déjalo que pase el fuego. ¿Qué tal que uno salga frente a un huracán y quieras detener el huracán? ¿Qué te dicen los de seguridad?
Métate en la tina, métate en el sótano, duerma. Mientras tú duermes, el huracán pasa y a ti no te tocará. Pero uno cuando uno tiene una dificultad, quieres arreglarlo. Uno dice una mentira chiquita y para no quedar mal dice otra. Y para no quedar mal dice otra. Y cuando ya menos lo envolvió una bola de nieve grandísima y ya no es capaz de salirse. Quieto. Eso es tener fe. Para las cosas que tienen solución, tranquilo, no hay problema, ¿para qué preocuparse? Si se van a solucionar. Y para las que no tienen solución, ¿para qué preocuparse? Esa es la fe. Ese es el estar dormido. Esa es la fe del dormir. Jesús dormía y entonces los discípulos lo despertaron y le dijo él, hombre de poca fe. Se puso de pie, increpó el viento y todo fue una calma. En el Salmo 121, 3 nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. O sea que mientras tú duermes, Dios está trabajando. Y cuando Él hace silencio, Él es porque está actuando. Porque dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que hay momentos del despertar en el cual estamos activos, trabajando. Y hay momentos de descansar, de estar tranquilos, de venir pacíficos, tranquilos. Que Dios sigue actuando. La fe sigue siendo. Por eso uno duerme, tiene un problema, se acuesta, duerme y cuando despierta ya se ha resuelto la inquietud que tiene. Los grandes inventores dicen eso. Si tú quieres desenredar un nudo y no eres capaz, lo dejas y al tiempo ya el nudo se desenredó solo. Los problemas se desenredan solos. Eso es ser iluminador. Trabajar cuando hay que trabajar, descansar cuando hay que descansar. Ese es el problema que tenemos hoy día, que pensamos que mientras más trabajamos, más lo vamos a hacer. 24 horas al día. Un full time y 2 part time, porque pensamos que más dinero vamos a tener. Y el leñador no fue así. Pusieron 2 leñadores. El uno trabajó todo el día, las 8 horas, tumbando árboles. El otro trabajaba 45 minutos y descansaba 15 cada hora. Y en ese descanso tomaba fuerzas, afilaba el hacha y al final cortó más árboles el que descansó. Porque cuando nosotros descansamos, dejamos a Dios que siga actuando. Amén. Por eso 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir. Y 8 horas para el huepaje, para bailar, gozar. ¿Sí? Muy bien. La vida está bien. Bueno, ya entonces hemos aprendido. Cuando nos sentamos, enseñamos. Cuando caminamos, acompañamos. Cuando despertamos, trabajamos. Cuando dormimos, Dios está trabajando. Dejamos a Dios que esté ahí, actuando. Amén. Tercero, para terminar. Esto es maravilloso. Decimos que somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en ti? Y dice Pablo, es que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y el Espíritu gime dentro de mí. Entonces, ¿qué somos nosotros? Templo del Espíritu. Ya no solamente somos presencia de Dios, sino que somos acción de Dios, ser divinos. Somos Dios. Somos la presencia divina de Dios. Eso somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Miren, que a veces nosotros despedimos a Dios de nuestra vida y otra vez lo recibimos. Del templo. Vamos a decir que el templo es nuestra vida. Y a veces decimos, Señor, déjamelo a mí solito, como los niños. Déjame solito, que yo soy capaz, ya no me tenga la bicicleta, a los niños.
A mí me pasó con Luis Felipe. Ya, yo soy capaz. Y lo suelto. Y de suerte estaba Ofelia ahí. Y se viene y ¡pah! Se cayó y se raspó todo, hasta la naricita y todo chiquito. Dice que él ya podía, que cuente que podía, no era capaz todavía. Así somos nosotros con Dios. Señor, yo ya soy grande, yo ya soy inteligente, ya lo puedo hacer todo. A ti ya no te necesito. Entonces sacamos a Dios del templo. ¿Y qué sucede cuando sacamos a Cristo de nuestro templo? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando lo tenemos en nuestro templo? Amén. Vamos a descubrirlo. Entonces, Marcos 11:15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, en tu templo, en tu cuerpo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía a nadie que transportara objeto alguno a través del templo. Cuando Jesús entra dentro de ti, todas las cucarachas, los murciélagos, las serpientes, los escorpiones, toda esa selva que tú tienes en el cuarto oscuro de tu vida, todo queda limpio. Sale todo eso de tu mente. Por eso dice Jesucristo que en su cruz, dice la palabra, clavó nuestros pecados y en sus llagas metió nuestras enfermedades. Por sus heridas fuimos sanados. Porque cuando Cristo está dentro de nosotros, nuestro cuerpo está limpio. Nuestra vida está limpia. No hay malicia, no hay orgullo, no hay vanidad, no hay idolatría. Hay ese amor, generosidad, paz. Podemos darle el consejo al otro, podemos caminar con el otro. Podemos dormir en paz, despertar en paz, caminar en paz. Por eso este día, que lo hemos dedicado a Acción de Gracias, recordemos qué cosas negativas teníamos antes de conocer a Jesús y qué cosas buenas tenemos ahora que ya Jesús vive en nuestro corazón, en nuestra vida. Cómo ha sido transformada nuestra vida, la metanoia. Amén. Cuando Jesús entra en nuestra vida cambia. Cambia, se transforma. Ay, ¿cómo era que yo antes te veía a ti diciendo mentiras y ahora eres veraz? ¿Cómo era que antes te veía un ancianito con barba y ya en marzo? Ahora te veo lúcido, porque en marzo me lo voy a quitar. Entonces, ahora ya volviste a ser joven. ¿Ve? Uno es transformado. ¿Cómo era que antes te veía drogadicto, borracho? Y ahora ya no. Ya te vistes bien, estás en sano juicio. Ve, cuando Jesús entra al templo, lo limpia. Deja que Jesús entre a tu templo. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús sale de tu templo? Cuando tú dices, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de Jesús. Pasa lo de Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, ¿sí ve? De tu templo, de ti. Saliendo Jesús de ti, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ves tu templo? ¿Ves qué hermosura? ¿Ves qué belleza? ¿Ves qué poder tiene este hombre? Todos lo alaban. ¡Qué éxito! ¡Qué próspero es! De eso que ves, no quedará piedra sobre piedra, porque todo será derribado. Cuando Jesús sale de tu vida se derriba, se derrumba, se desploma. Y por eso vemos esos grandes y famosos, prósperos, exitosos, que después caen. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de su vida. Y por eso muchos predicen en este país. Ustedes que tienen más experiencia que yo, dicen, este país fue fundamentado sobre la fe, sobre en Dios creemos, sobre la fe cristiana, y hemos dejado a Dios.
a un lado, los hemos ido sacando. ¿Y qué pasa cuando Dios sale de una nación como Estados Unidos? Empieza a destruirse el país. Si sale de nuestra familia, empieza a destruirse nuestra familia. Y si sale de nuestra vida, empieza a destruirse nuestra vida, así tengamos todo el dinero, todo el conocimiento y todo el poder posible. Se derrumba porque se derrumba. O con la vejez, o con la enfermedad, o con la muerte, o con el fracaso. Pero todo se derrumba. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Yo digo que 6 cositas. Vamos a ver si las puedo enumerar. 1, que es hora de que seamos protagonistas para que nos sentemos a conversar. Dialoguemos. 2, caminar con el otro. 3, sigamos trabajando. 4, descansemos. 5, tengamos a Dios en nuestro corazón. Y 6, por nada del mundo lo saquemos de nuestra vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por esta motivación que nos das en este día. Y ahora todos juntos te vamos a dar gracias, Señor, en comunión unos con otros. Y vamos a decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por tenernos con vida, por darnos la salud y todo lo que es motivo de acción de gracias durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.